Bien, entonces, ¿cómo definíamos que una función era la inversa de la otra? El logaritmo en base a de x es igual a y, si y solo si a la y es exactamente x. Es decir, ¿a qué número debo elevar a para obtener y? Aquí debería decir x. Para todo a mayor que 0, porque si no es un enchastre, ya dijimos, a y a distinto de 1, porque si no a la y no es función 1 a 1. Entonces tenemos que el dominio del logaritmo en base a de x, ¿qué va a ser? A ver, grafiquemos el logaritmo de x a partir de su inversa. Como habíamos dicho, vamos a tomar el ejemplo a igual a 10. Logaritmo, si no le pongo un 10 acá, que quiere decir, si no pongo ningún valor acá y pongo log, quiere decir que es el logaritmo en base 10. Entonces, ¿cuál es la inversa del logaritmo en base 10 de x? 10 a la x. Entonces, 10 a la x es esta, logaritmo en base 10 de x es esta. Exactamente el haber reflejado la función exponencial respecto de la recta y igual a x. Veamos aquí unos valores. Si x es 0, 10 a la x es 1, como habíamos dicho. Si x es 1, 10 a la 1 es 10. Si x es menos 1, 10 a la menos 1 es 1 sobre 10 o 1.1. Si x es igual a menos 2, 10 a la menos 2 es exactamente 0.01. Esta notación me va a ser muy útil para cuando tenga que denotar números muy pequeños. Bueno, ¿cuál es, viendo el gráfico, el dominio del logaritmo en base a? Siempre nos va a suceder, más allá de cuánto se aplaste la exponencial, para valores de a mayores que 1, la función inversa va a adoptar valores reales mayores que 0. Va a estar definida, en x reales mayores que 0. Propiedades del logaritmo. Y acá van a ver con estas propiedades por qué el logaritmo ha sido tan importante en la historia de la matemática, en la historia de otras ciencias, para poder manejar números muy grandes en las épocas en que no existían las computadoras ni las calculadoras. Hace muchísimos años, cuando las calculadoras no existían y los astrónomos, por ejemplo, Galileo, tenía que hacer cuentas con números muy grandes, era imposible hacer multiplicaciones de números muy grandes. ¿Qué es lo que hacían? Convertían los números en sus logaritmos, digamos, a través de la función logaritmo. ¿Y qué propiedades tiene el logaritmo? El logaritmo en base a de un producto va a ser la suma de los logaritmos en base a. El logaritmo en base a de un cociente es la diferencia de los logaritmos en base a. Y el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Fíjense qué importante aquí. Sumar, multiplicar números muy grandes es muy difícil. En cambio, sumarlo es una tarea muchísimo más fácil.
Si uno tiene tablas en relación a números muy, muy grandes y convierte, digamos, toma la función inversa del producto, usa esta propiedad, obtiene la suma de los logaritmos, esto va a ser un número, y ahora vuelvo por la función inversa, que es la exponencial, me va a dar un número correspondiente al producto de x por y. Es decir, el resultado me va a dar el resultado de este producto sin haber tenido que multiplicar, sino solo sumar. Esta es la importancia que recobraron los logaritmos hace muchísimos años, porque de esa manera podían trabajar con números muy, muy grandes a pesar de no tener calculadoras ni computadoras. Bueno, demostremos esas propiedades. ¿Intentamos el juego? Vemos la primera. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos expresar x e y como potencias de a. Entonces, como sabemos, si x e y son números positivos, reales positivos, siempre voy a encontrar un m y un n tal que sean imagen por la función exponencial. Porque la imagen de la exponencial son todos los reales positivos. Entonces, este m y este n van a existir sin lugar a dudas. ¿Esto qué nos implica? Que el logaritmo de x en base a es exactamente m, es decir, cuál es el exponente que le corresponde a x como imagen de una función exponencial de base a. Y el logaritmo en base a de y es este n. Bueno, entonces ahora si reemplazamos aquí x e y por sus valores a la m y a la n, ¿qué sabemos? La propiedad del producto de dos potencias de igual base es otra potencia de la misma base donde el exponente es la suma de los exponentes. Y si tomo el logaritmo de esta potencia, lo que me va a dar como resultado es justamente el exponente, porque el logaritmo es en base a y esta potencia tiene base a. Pero, ¿qué eran m y n? No eran más que el logaritmo en base a de x y el logaritmo en base a de y. Resuelto y demostrado. Pasemos a la otra, hagamos el mismo procedimiento. Reemplacemos x sobre y por a a la m sobre a a la n. Este es un cociente de dos potencias de igual base, eso corresponde a otra potencia cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. Al estar tomando el logaritmo en base a, eso no es más que la diferencia de, digamos, que es el exponente este. Pero m y n era el logaritmo en base a de x y el logaritmo en base a de y. Por lo tanto, el logaritmo del cociente x sobre y es el logaritmo de x menos el logaritmo de y. Y por último, vamos a ver qué pasa cuando tengo una x a la y, digamos, qué pasa con el logaritmo de una potencia. Entonces, x, como habíamos dicho, lo escribíamos como a la m, por lo tanto el logaritmo en base a de x es m, y reemplazamos x por esta potencia. Entonces, eso es igual al logaritmo en base a de a la m, todo elevado a la y. Eso no es más que esto de acá adentro, es
otra potencia de base A con exponente el producto de los exponentes. Por lo tanto, al tomar el logaritmo de esa potencia, me da el exponente, que era m por i, pero eso no es más que el logaritmo en base A de x por i, es decir, por la conmutatividad del producto, eso es igual a i por el logaritmo en base A de x, como queríamos probar. Bueno, entonces ahora vamos a ver esta relación entre logaritmos de distinta base. Si yo tengo el logaritmo en base A de x, ¿cómo lo podría expresar en términos del logaritmo en base B? Bueno, eso es igual al logaritmo en base B de x dividido el logaritmo en base B de A. ¿Por qué esto es así? Bueno, si escribimos que y es igual al logaritmo en base A de x, tenemos aplicando eso, la definición de logaritmo quiere decir que a la i es exactamente x. O sea que i es el exponente de la potencia en base a que nos da x. Si a eso le aplicamos a ambos miembros el logaritmo en base b, a la izquierda vamos a obtener, por las propiedades que vimos anteriormente, que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base, quedándonos así i logaritmo en base b de a. Y a la derecha nos queda el logaritmo en base b de x. Pero recordemos que y no era más que el logaritmo en base a de x. Por lo tanto, si dividimos ambos miembros por logaritmo en base b de a, obtenemos la igualdad que buscábamos. Bueno, el número e es un número muy particular, es un número irracional y que aparece en muchas aplicaciones. En general, el número e se lo define como un límite de una sucesión, que es la utilizada en los cómputos de interés bancario. No vamos a hacer demasiado detalle sobre esto, pero solamente es como el número hacia donde tiende el valor 1 más 1 sobre n elevado a la n, cuando el n, pensado como un número natural, crece cada vez más. Como ven, si calculamos para n igual a 1000, ese número nos da casi el número que nos aparece en la calculadora del número e. Lo que nos aparece en la calculadora, como les dije, es un número racional porque tiene una cantidad finita de dígitos y e tiene una cantidad infinita. Es un número irracional. Bueno, dentro de las funciones exponenciales, en general, en las cuestiones científicas o en los trabajos científicos, para utilizar, ya que hay relación entre exponenciales con distinta base, uno puede establecerlas perfectamente y de sus logaritmos. En general, el que se usa es la exponencial con base e. Y hay muchos ejemplos, algunos que vamos a mencionar ahora, que ustedes van a tener ejercicios para resolver en ese sentido, que son a partir de la función exponencial de base e. Más adelante, posiblemente en el segundo cuatrimestre, van a ver por qué es especial el e y por qué se lo he elegido como un número particular para expresar las funciones exponenciales.
En el decaimiento radioactivo, ¿esto qué significa? Cuando hay objetos muy antiguos, el modo de medir los años que tiene es analizando la cantidad de carbono que se encuentra en su composición. El carbono con el tiempo tiene una degradación y algunos parámetros ya conocidos nos permiten calcular, por lo tanto, el tiempo a partir de la cantidad de carbono que se encuentra. En ese sentido, la función que expresa el decaimiento radioactivo es n, que la podemos definir como un n0, que es la cantidad inicial, por la función exponencial en base e de menos k por t, donde k es una constante dependiendo, entiendo, del material, y el t es el tiempo. Entonces, cuando se aplica este decaimiento, en general lo que se sabe es el n0, el k y el valor actual, con lo cual se despeja el tiempo de esta ecuación. Otro lugar donde aparece la función exponencial es el crecimiento de bacterias, donde P es la cantidad de bacterias, P0 es la cantidad inicial y K es una constante que depende del tipo de bacterias, que eso se calcula midiendo en dos tiempos distintos cómo es la relación de las cantidades de bacterias existentes. En otro lugar donde también se utiliza es no en los puentes colgantes, sino que la función digamos, el gráfico de la función o el comportamiento del cable que sostiene esta como curva caída que sostiene el puente, al igual que los cables de electricidad colgados que vemos en las calles, adquieren la forma del gráfico de la función esta que está aquí escrita, I igual a e a la x más e a la menos x sobre 2, o también conocida como el coseno hiperbólico de x. Estos son algunos de los ejemplos en donde la función exponencial aparece y por supuesto, en el transcurso de su carrera se van a cansar de verla. Espero que haya sido lo suficientemente claro para que puedan comenzar a trabajar en los ejercicios de la guía junto con las clases virtuales que estén dando los profes de los prácticos, y les recomiendo que antes de agarrar los ejercicios vean completamente las clases virtuales y que también escuchen las clases de los profes de prácticos. Buena suerte y hasta la próxima.